El hombre que se levantó. La mayoría de los pueblos en el territorio de Nuevo México tenían un alguacil. Willard Flats tenía una tienda general, una iglesia con el techo que goteaba, y 37 hombres adultos que poseían rifles. Ninguno de ellos se movió cuando 4 jinetes se llevaron a Ruth Cobb de su rancho en la mañana del 10 de septiembre de 1878. Sigo volviendo a ese número. 37. Con esos hombres se podía defender un cañón. Con esos hombres se podía bloquear una calle y hacer que 4 jinetes reconsideraran su propósito. Pero el problema del valor verdadero, no el tipo que los hombres intercambian sobre el whisky, es que no se multiplica con los números. Puedes reunir 100 hombres en una habitación y no encontrar ni uno solo dispuesto a ser el primero en ponerse de pie. Los 4 jinetes llegaron al amanecer. Cabalgaron por el camino de carro sin prisa, sus caballos al paso, levantando una cortina baja de polvo rojo. Ruth Cobb los vio desde la ventana de su cocina mientras el café aún se calentaba en la estufa. Supo lo que eran. Ya había rechazado 3 veces la oferta escrita de Harlan Gold. Cada carta más generosa en sus números, cada una llevando la misma amenaza silenciosa por debajo. No gritó. No alcanzó el Winchester de su marido sobre el marco de la puerta. Lo que hizo fue tomar a su hijo de 8 años por los hombros, caminarlo hasta la bodega bajo el suelo de la cocina y cerrar la puerta sobre su cabeza. «Quédate aquí», dijo. «No salgas hasta que se vayan». Elias Cobb había enterrado a su padre 14 meses atrás. Sabía lo que significaba una promesa a su madre. Así que se agazapó en la oscuridad entre frascos de albaricoques en conserva y un saco de harina de 20 libras, y escuchó. Escuchó botas cruzando las tablas del porche. Escuchó la voz de un hombre, baja, sin prisa, con la calma particular de alguien que nunca había necesitado levantarla. Escuchó hablar a su madre, aunque las palabras no atravesaban con claridad el suelo. Y luego escuchó un sonido que se instalaría en sus huesos por el resto de su vida, el sonido de su madre siendo subida a un caballo contra su voluntad. No gritó. Ruth Cobb no gritó. Lo que dijo fue, «Mi hijo está dentro de esta casa. No pueden dejar a un niño solo en campo abierto». Y la voz grave respondió, «Alguien en el pueblo se ocupará de él. El señor Gault no tiene el negocio de hacerles daño a los niños». Los caballos se alejaron. El polvo se asentó. Y Elias Cobb empujó la puerta de la bodega hacia una casa vacía donde el café se había derramado y la estufa todavía estaba caliente. Corrió descalzo porque esa mañana no se había puesto las botas. 2 millas hasta Willard Flats sobre terreno duro y pizarra suelta, con el sol de septiembre ya presionando sobre la nuca, y cuando llegó a la calle principal, hizo lo que cualquier niño en la tierra hubiera hecho. Buscó ayuda. La oficina del alguacil estaba con candado. Una nota clavada en la puerta decía que el alguacil Darnell había cabalgado hasta la sede del condado y regresaría el viernes. Era martes. Elías empujó la puerta de la mercería. Erceldun estaba detrás de su mostrador, las manos apoyadas sobre un rollo de tela, y escuchó cada palabra que dijo el niño. Luego miró sus propios dedos como si pertenecieran a otra persona. «Hijo», dijo, «lo siento por tu madre, pero eso es un asunto para la ley». «La ley no está aquí», dijo Elías. «Entonces te conviene esperarla». El niño probó la tienda de forrajes. Arlan McCoy cargaba sacos de grano en la caja de un carro y se detuvo lo suficiente para escuchar al niño, luego sacudió la cabeza como un hombre rechazando una segunda porción de algo que lo ponía enfermo. «Tengo mujer y 3 hijos, hijo. No puedo cabalgar contra Gault». Y volvió a sus sacos. Le temblaban las manos. Probó la caballeriza. Probó la herrería. Se paró en medio de la calle principal con polvo en la cara y lágrimas cortando líneas pálidas a través de él, y le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que 4 hombres se habían llevado a su madre y que alguien tenía que hacer algo. Las puertas permanecieron cerradas. Los ojos miraban desde detrás de las cortinas. 3 hombres sentados en el porche frente a la cantina se miraron entre sí, miraron al niño, y apartaron la vista.
Una mujer salió de la sastrería y puso un trozo de pan en la mano del niño sin mirarlo a los ojos, luego entró y cerró la puerta. Y aquí está el detalle al que sigo volviendo, el que no me deja en paz. No es que estos hombres fueran cobardes. Algunos habían peleado en Chickamauga. Algunos habían conducido ganado por territorio comanche y habían vivido para cobrar su salario. Pero el valor sin dirección es solo temperamento. Cada uno de esos 37 hombres esperaba que otro fuera el primero en moverse, y cuando nadie lo hizo, cada uno se contó la misma mentira silenciosa, que no era asunto suyo, que la ley lo manejaría, que un hombre con su propia familia no podía permitirse cabalgar contra Harlan Gold. El niño se quedó sin puertas donde tocar. Se quedó sin hombres adultos a quienes suplicar. Y entonces vio al forastero. Caleb Drayton estaba sentado sobre un barril de clavos afuera de la tienda de forrajes, enrollando un cigarrillo con las manos lentas y medidas de un hombre que no tenía ningún lugar a donde ir en particular. Llevaba un abrigo largo desteñido por el sol, un sombrero que había cruzado el clima de 3 territorios, y una Colt Peacemaker enfundada que reposaba baja en su cadera derecha como si hubiera crecido allí durante décadas. Tenía 44 años. Parecía un hombre que había dejado de llevar la cuenta de todo. El niño caminó hacia él, ya no corriendo, caminando. Algo en la quietud del forastero extrajo la desesperación del paso de Elías y la reemplazó por algo más silencioso. Algo más parecido a la esperanza, o al menos a su sombra. Se llevaron a mi madre, dijo Elías. Caleb lo miró. No más allá de él, no a través de él. A él. Como un hombre mira algo sobre lo que está a punto de tomar una decisión. ¿Quién se la llevó? 4 hombres. Vinieron a nuestro rancho esta mañana. ¿Dijeron quién los mandó? El señor Gault. Las manos de Caleb dejaron de enrollar el cigarrillo, solo un instante. Luego terminaron, encendió un fósforo en el barril y lo acercó al papel. Harlan Gold, dijo. No era una pregunta. ¿Lo conoce? Caleb aspiró el cigarrillo y estudió la calle vacía. Conocí a un hombre con ese nombre hace mucho tiempo. Compraba ganado en los corrales de Fort Sumner. Exhaló humo por la nariz. ¿Tu madre es dueña de tierras? 160 acres en el arroyo Cottonwood. No quiere vender. La mirada de Caleb se agudizó. Miró hacia el sur, más allá de los últimos edificios, más allá de las cercas del corral, hacia el calor ondulante que se levantaba sobre las mesas. Luego miró el pueblo, las puertas cerradas, las cabezas giradas, la distancia cuidadosa que todos habían puesto entre ellos y ese niño descalzo. Lo había visto antes. No este pueblo en particular, pero sí esta disposición exacta del fracaso humano. La geometría de las personas que deciden que algo no es su problema. Caleb se puso de pie. Cuando se levantó, algo cambió en esa calle. No hizo nada dramático. No puso la mano en el arma ni levantó la voz ni cuadró los hombros para la pelea. Simplemente se puso de pie, como se pone de pie un hombre cuando ha terminado de estar sentado. Pero una ola recorrió Willard Flats como el viento dobla la hierba seca. Ese es Drayton, susurró alguien en el porche. Y el nombre viajó por esa calle como el fuego viaja por la hierba seca, rápido, bajo, imposible de detener una vez iniciado. Drayton, el fantasma del Pecos. El hombre que había rastreado a 14 buscados por 3 territorios a principios de los años 70 y que nunca había perdido un rastro. El hombre que había traído vivos a los hermanos Kessler cuando 3 pasis separadas se habían rendido. El hombre que se había alejado del trabajo de recompensas después de lo que ocurrió en las montañas Sangre de Cristo, una historia que nadie contaba igual 2 veces, pero en cuya versión siempre terminaba un hombre muerto, una chica salvada, y Caleb Drayton desapareciendo en el territorio como humo de una fogata apagada. Hombres que habían ignorado a un niño que lloraba ahora retrocedían ante un hombre de pie. Caleb miró al niño. ¿En qué dirección cabalgaron? Elías señaló al sur, hacia las mesas, hacia el territorio de Gault. Caleb dejó caer el cigarrillo en la tierra y caminó hacia la caballeriza sin mirar atrás al pueblo que ya había fallado. Cabalgaron hacia el sur.
Caleb leyó el suelo como algunos hombres leen el periódico, huellas de 4 caballos cerrados, todos cargando peso, uno que favorecía la pata delantera izquierda. Ceniza de cigarrillo sobre una roca plana. La huella de un tacón en el barro donde alguien había desmontado. ¿Cómo sabe todo eso?, preguntó Elías. De la misma manera que reconoces la voz de tu madre en una habitación llena de gente. Prestas atención a una cosa el tiempo suficiente y empieza a hablarte. Cabalgaron en silencio después de eso. No un silencio incómodo, sino el tipo que se asienta entre dos personas que ambas están pensando y ninguna necesita que la otra se detenga. 40 millas al sur, detrás de las paredes de adobe de un rancho que se extendía por un valle poco profundo como una pequeña fortaleza, Ruth Cobb estaba sentada en una bodega con las manos sin atar y un plato de comida que no había tocado. Harlan Gault entró sin llamar, se sentó frente a ella con el sombrero en las manos, y le habló como un banquero le habla a un cliente cuyo préstamo está vencido. Señora Cobb, le he ofrecido $12 por acre por tierras que el tasador valora en 4. Le he ofrecido reubicarla en una propiedad de igual tamaño en el Valle de Mora a mi costo. Le he ofrecido saldar las deudas pendientes de su marido, que no son pequeñas, perdone la indelicadeza. Mi respuesta no ha cambiado, señor Gault. Él giró lentamente el sombrero en sus manos. El arroyo Cottonwood es la única fuente de agua que fluye todo el año entre aquí y el Pecos. Quien controla esa agua controla 60.000 acres de pastizal. No quiero su tierra para quitarle algo, señora Cobb. La quiero porque sin ella, nada de lo que he pasado 30 años construyendo puede sobrevivir un verano seco. Entonces debería haber construido en algún lugar con su propia agua. Gault la estudió un largo momento, luego se puso de pie y caminó hacia la puerta. Mi capataz, el señor Craig, es menos paciente que yo, señora Cobb. Le aconsejo que considere su respuesta antes de que él decida que este asunto está tardando demasiado. La puerta se cerró. Ruth se quedó con las manos en el regazo, respirando, contando, pensando. A la mañana siguiente, desde el borde de una cresta de arenisca que caía 200 pies hacia el valle, Caleb y el niño vieron el rancho de Gault extendido abajo como un pequeño reino. Muros de adobe brillando de rosa en la luz del amanecer. Una casa principal con un porche cubierto. 3 edificios auxiliares. Un corral con 30 cabezas de caballos ya en movimiento. Y 6 hombres armados moviéndose entre los edificios con la rutina sin prisa de hombres que creían que ninguna amenaza podía alcanzarlos allí. Quédate en esta cresta, dijo Caleb. Pase lo que pase, te quedas aquí hasta que yo regrese por ti o lo haga tu madre. Quiero ir contigo. Lo sé. Pero tu madre te necesita vivo más de lo que me necesita valiente. Quédate aquí. El niño se sentó en la cresta con la mandíbula apretada y las manos aferradas a sus rodillas, y Caleb bajó al valle solo. Llegó desde el este con el sol naciente detrás de él, lo que significaba que cualquiera que mirara en su dirección miraba hacia la luz. Esto no fue suerte. Caleb Drayton no había confiado en la suerte en 20 años. Lo que siguió en ese patio fue breve y definitivo. Dowlen Craig, ex cazador de bisontes, sacó su Schofield más rápido de lo que Caleb esperaba. Pero la mano de Caleb había empezado a moverse antes, porque Caleb miraba el hombro de Craig, no la mano, y el hombro siempre se mueve primero. La Peacemaker tronó una vez. El Schofield salió girando de la mano de Craig y cayó en la tierra a 6 pies de distancia. 2 disparos más destrozaron un rifle y levantaron polvo a los pies de otro hombre. Los demás dejaron sus armas. Trajeron a Ruth Cobb de la bodega. Salió a la luz de la mañana con polvo en el vestido, el cabello recogido y los ojos despejados. Miró a Caleb Drayton de la manera en que se mira a algo en cuya existencia no se creía hasta verlo de pie frente a uno. Tu hijo está en la cresta del este, dijo Caleb. Está a salvo. Ruth Cobb no dijo gracias. Todavía no. Pasó junto a Caleb, junto a Gault, junto a los hombres armados que de repente encontraron el suelo fascinante, y caminó hacia la cresta oriental con el paso de una mujer que había pasado 2 días diciéndose a sí misma que su hijo estaba vivo y estaba a punto de descubrir que tenía razón.
Elías la vio desde lo alto de la cresta. Bajó por las rocas resbalando 2 veces, recuperándose, corriendo los últimos 40 metros. Y cuando llegó a ella, no habló. Solo se aferró. Ella puso las manos sobre su cabeza y presionó la cara contra su cabello, y ninguno de los dos se movió por un largo tiempo. Caleb observó desde el patio. Luego enfundó el arma, tomó las riendas de su yegua y comenzó a caminar hacia el sendero. Gault le gritó desde el porche. ¿Por qué no me mató, traitón? Caleb se detuvo. No se dio la vuelta. Porque quería que vieras cómo te lo quitaban todo. De la misma manera que ella vio cómo le quitabas lo suyo. Siguió caminando. El mariscal territorial llegó a la mañana siguiente con 4 ayudantes y una orden de arresto. El arroyo Cottonwood permaneció a nombre de Ruth Cobb. Ella mantuvo su tierra, mantuvo su agua, y crió a su hijo en esos 160 acres durante otros 31 años. Elías Cobb creció y se convirtió en agrimensor del territorio de Nuevo México, y más tarde en legislador estatal cuando llegó la estadidad en 1912. Escribió la primera ley de protección de derechos sobre el agua del territorio, que aún existe. Nunca olvidó la carrera descalza por Willard Flats. Lo mencionó exactamente una vez en público, en una entrevista periodística en 1923, y lo que dijo fue esto: lo que salvó la vida de su madre no fue una pistola. Fue el hecho de que un hombre decidió ponerse de pie cuando todos los demás ya habían decidido quedarse sentados. Caleb Drayton se fue antes de que llegara el mariscal. Ruth Cobb encontró una nota doblada bajo una piedra cerca de la cresta donde Elías había esperado. Decía 2 palabras: es valiente. Pero antes de irse, y esta es la parte en la que no puedo dejar de pensar, se arrodilló en la tierra frente al niño una última vez. La misma postura que cuando se conocieron afuera de la tienda de forrajes, ojo a ojo, y le dijo algo que Elías llevaría consigo por el resto de su vida. No tienes que ser el hombre más peligroso del territorio, hijo. Solo tienes que ser el que se mueve. Y eso es lo que quiero dejarte esta noche. No la pelea, no la leyenda. Esa sola frase. Porque la verdad es que cada pueblo tiene sus 37 hombres. Cada vecindario, cada lugar de trabajo, cada reunión familiar donde alguien dice algo cruel y la sala guarda silencio. Todos esos son Willard Flats. La pregunta nunca ha sido si la gente sabe lo que es correcto. Casi siempre lo sabe. La pregunta es si alguien será el primero en moverse.